A pesar de que desde el lanzamiento se había anunciado que GTA Trilogy también llegaría a los dispositivos móviles, no fue sino hasta después de 2 años que finalmente aterrizaron en iOS y Android, debido a que Netflix decidió incluirlos en su catálogo de juegos. Una vez publicados, me puse a probar los 3 títulos, para conocer qué diferencias tienen respecto a sus contrapartes de consola y PC, ya que llevan más de 1 año y medio sin recibir actualizaciones oficiales, y aunque ciertamente hay algunos cambios que quiero compartir con ustedes en este video, de momento decidí enfocarme principalmente en San Andreas, ya que este es el que se encuentra en peor estado en las otras plataformas. Dicho eso, les doy la bienvenida, y espero que lo disfruten. La primera y más evidente mejora que fue implementada para estas nuevas versiones, es que se añadió una opción de configuración gráfica, que pretende imitar la iluminación clásica, con sus paletas de colores, en los 3 juegos. En GTA 3, se puede apreciar que Liberty City vuelve a tener esa ambientación oscura que la caracteriza, pues la habían cambiado por una con colores demasiado vibrantes, que no transmitían lo que los desarrolladores originales querían con la ciudad. Respecto a Vice City, es un poco más de lo mismo, pues esta también solía manejar otras tonalidades, y ahora la edición definitiva intenta acercarse un poco más a dichos colores. El caso de San Andreas es distinto, debido a que el estado incluye 3 ciudades, y donde cada una tenía tonos distintos en sus diferentes condiciones climáticas. En la mañana se puede apreciar una tonalidad anaranjada, y durante el resto del día se ve que predominan los colores cálidos, por lo que es inevitable recordar a la versión de PS2. El detalle está en que parece que se basaron únicamente en los Santos, pues San Fierro y Las Venturas utilizan la misma paleta de colores de los Santos, a diferencia del original, que cambiaban según la ciudad. Por ejemplo, en San Fierro se percibía un ambiente con una tonalidad más azul, especialmente en la noche, mientras que Las Venturas y el desierto destacaban principalmente por las ondas de calor en el día, y la tonalidad morada del cielo en la noche. Si comparamos la versión clásica con la definitiva de móviles, usando la misma hora y condiciones climáticas en San Fierro, podremos notar que la versión de celular utiliza una tonalidad naranja al anochecer, que realmente debería ser azul, como la clásica, pues originalmente solo en Los Santos anochece con una tonalidad naranja. Es una pena que este detalle siga sin ser implementado, pero aún así, al menos se ve mejor que la iluminación básica del GTA Trilogy. La siguiente opción gráfica, solo está disponible para San Andreas, y se trata de la niebla, que si bien también está presente en otras plataformas, lo cierto es que para la versión móvil la mejoraron demasiado, pues ahora cubre todo a la distancia, y evita que el mapa se vea pequeño. En consolas y PC, la habían implementado luego de una actualización, pero de una forma muy básica, y que prácticamente solo funcionaba estando desde las alturas. En cuanto a todo lo demás, creo que gráficamente es similar a la versión de Nintendo Switch, donde el principal apartado que perdió calidad visual fueron las nubes, pues no son volumétricas, como en PS5, Xbox Series y PC. Probablemente esto con el fin de mejorar el rendimiento en los teléfonos. Otra cuestión que pude notar que ha cambiado, es que eliminaron el efecto parallax, con el que algunos edificios simulaban tener interiores visibles desde el exterior. No estoy seguro, pero creo que esto también fue aplicado en Switch, evidentemente por cuestiones de optimización también. Asimismo, la densidad del pasto y la cantidad de vegetación fueron reducidas, e igualmente hubo una ligera pérdida de calidad en los modelos de los árboles. Respecto a las sombras, modelados y demás, todo parece seguir siendo lo mismo, al menos en lo que he podido notar en lo que he jugado hasta ahora, pero algo que también debo decir, es que al observar el horizonte, particularmente desde las playas, se puede notar que finalmente añadieron una transición suave entre el cielo y el agua, a diferencia de lo que tenemos actualmente en consolas y PC. Pero también hay una parte mala, y es que al haber añadido las tonalidades clásicas, durante el día el agua tiene unos reflejos que se ven demasiado extraños, y no se ve para nada natural, sino todo lo contrario. En este sentido sí que se ve mejor en las consolas, o desactivando el efecto visual desde el menú. Algo que no podía dejar de destacar, es que ahora el efecto de onda que se genera en el agua, al caer sobre ella, ya no se ve como de plástico, sino que modificaron un poco el efecto, y esto fue aplicado en los 3 juegos.
Lo siguiente que voy a mencionar, creo que es de las mejoras más importantes que pude apreciar, y es que corrigieron bastantes colisiones, el cual era un problema grave, pues por ejemplo la estación de policía de San Fierro, no es accesible en las demás plataformas, pero en móviles ahora sí que podemos bajar al estacionamiento, y no solo eso, también parece que al menos en este lugar pulieron mucho la iluminación, pues se veía muy oscura. Otro ejemplo perfecto, es la caseta de Fisher's Lagoon, a lo que tampoco se puede entrar en consolas y PC. Y la mejora también la pude notar en la parte inicial del lago marrón, en la que CJ se quedaba flotando en el aire originalmente. Pero esto no es exclusivo de San Andreas, pues en Vice City por ejemplo, hay un gran buque cerca del astillero, que también tiene colisiones bastante erróneas en otras plataformas, pero para móviles fue corregido. Con GTA 3 no lo he probado aún, pero es probable que algunas de estas fallas hayan sido arregladas. Sin embargo, parece que algunos modelos fueron ajustados de mejor manera a las animaciones, y ya no se deforman tanto. Por ejemplo, el modelo de CJ, se ve un poquito mejor al hacer press banca. Otra característica del juego en la que me fijé, fue en las tormentas de arena, ya que estas se ven terriblemente mal en las demás plataformas, pues hace que los edificios, peatones y demás, queden cubiertos de arena pero de una forma muy extraña. Y aunque de cierta forma este aspecto mejoró entre comillas en móviles, honestamente creo que aquí también hubo un bajón gráfico, pues parece que ya no hay polvo, pero al menos la distancia de dibujado sí se reduce. En cuanto a la jugabilidad, esta es la parte más decepcionante, pues en lo que he jugado no pude notar ningún cambio, por lo que sigue manteniéndose, lo que Grove Street Games implementó desde el remaster de 10º aniversario, y cosas como nadar rápido, o ejercitarse, siguen igual de mal. Tampoco es posible mover la cámara libremente en vehículos aéreos, aunque esto solo lo probé con control y no con el touch, pero creo que funciona igual. Y si bien se entiende que algunas cosas fueron hechas para simplificar la jugabilidad en celular, no entiendo cómo es posible que una mecánica tan importante del juego como lo es nadar rápido, siga sin funcionar como debería. También hay mejoras a algunos objetos y elementos del mapeado que permanecían estáticos, cuando no debería ser así. El primer ejemplo lo tenemos con los sacos de boxeo del gimnasio, que ahora sí tienen físicas, y se comportan tal cual lo hacen en el juego clásico. Algo parecido ocurre con el pollo gigante del pueblito Las Payasadas, pues en consolas y PC, no se mueve, pero ahora en celulares sí que está animado. Sin embargo, aquí no todos los cambios son buenos, y es que por ejemplo, en el pueblito Montgomery, hay una fábrica de gaseosas Sprunk, que tiene una lata sobre el techo que gira en las versiones clásicas, la cual estaba estática en las versiones de consola y PC, de GTA Trilogy. Para móviles hicieron un cambio pésimo, y es que en vez de corregirla, directamente la removieron. Además, no se molestaron en corregir otros de estos objetos estáticos, que deberían tener animaciones, como la X gigante de algunas gasolineras, o los molinos de viento de las granjas. Algo que también hay que mencionar, es que arreglaron las texturas de los vaqueros rojos, y de los vaqueros verdes, que curiosamente Grove Street Games había bugueado, en el último parche de actualización que sacaron en consolas y PC. Por otro lado, esto ya es un detalle mínimo, pero que no quería dejar pasar, y es que la rueda de armas y de emisoras, ya no tiene tonalidades en ninguno de los tres juegos. Esto lo digo porque en GTA 3 el fondo se vuelve amarillo, en GTA Vice City de color rosa, y en San Andreas de verde, al menos en las demás plataformas, pero en celulares se queda transparente. En general todavía quedan muchos bugs por corregir, como las puertas de los hangares que no se abren, o que los cubos de heno de las granjas al chocarlos traspasen el suelo, entre otras cosas que ya había mostrado anteriormente en el canal. Algunos vehículos todavía tienen problemas con los colores, como es el caso del Maverick de noticias de Vice City, aunque algo que me pareció curioso, es que por lo menos el Patrio de GTA SA, ya no aparece de color rojo, sino verde. El Barracks, y las grúas permanecen igual. Y no sé si es mi impresión, pero creo que los reflejos de las ventanas de los autos, son mejores en las demás plataformas también. Ahora supongo que se estarán preguntando si pronto tendremos actualización para las demás plataformas, y la verdad es que de momento no hay forma de saberlo, pero el comunicado de Rockstar destaca la novedad en móviles de la iluminación clásica, lo que hace pensar que será algo exclusivo, o al menos por un tiempo, pero de todos modos, esto es una suposición, y ojalá que no se cumpla.
En esta ocasión parece que Video Games Deluxe fueron los encargados de desarrollar estas versiones de la trilogía, quienes ya habían trabajado antes para Rockstar. Recuerden que, si cuentan con una suscripción activa de Netflix, pueden jugarlos de forma gratuita, aunque la compatibilidad en Android es realmente extraña, y no hay ni siquiera una lista oficial, a diferencia de iPhone, que es compatible prácticamente desde el X hasta el más reciente. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, compartir, suscribirse y activar la campanita si son nuevos por aquí. Nos vemos pronto con más.